nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Buenas noches. Hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Mi nombre es Ángela Cassini y a partir de este momento comenzamos esto que dimos en llamar Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenme. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Memorias por la Meca Radio. Linda noche desde Buenos Aires para contar historias y hoy en particular vamos a hablar de un tema que nos ha apasionado a todos cuando hemos sido niños y es justamente el circo. ¿Quién no ha ido al circo y se fascinó con la carpa, los animales, el mago, los payasos? Creo que todos. Vamos a hablar hoy justamente de los orígenes del circo en nuestro país. ¿Cómo fueron aquellos primeros circos que después se transformaron en grandes espectáculos que recorrieron el mundo y que dieron siempre tema para hablar? Justamente hoy entonces en nuestro primer programa, en esta primera parte, hablaremos de el circo en la Argentina. Les cuento que el circo criollo, que es como se lo conocía al circo, fue el primer espectáculo que puso en juego algo de la identidad sudamericana. Fue el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa y se inició a mediados del siglo XVII, en lo que hoy sería Argentina y Uruguay. El espectáculo consistía en presentaciones en carpas que iban de pueblo en pueblo. Históricamente está considerado como el origen de lo que después sería el teatro argentino. Estructuralmente el circo estaba formado por dos partes. La primera parte del circo, que era para las habilidades, y la segunda, que con el tiempo se convertiría en la zona para representar las obras de teatro. Obviamente el drama más famoso que se representó en ellas fue Juan Moreira, la obra de Eduardo Gutiérrez. Los antecedentes de los espectáculos de los circos se remontan a la época de 1700 y pico, con corridas de toros y riñas de gallos en esta zona. Había acróbatas y volatineros en la Plaza de Toros de Retiro, por ejemplo. Pero en realidad las primeras funciones de la época virreinal se sabe que tenían que ver con un acróbata llamado Arganda, quien trabajó en el Coliseo de Aguiar y Sacomano y hacía todo tipo de pruebas. Después le seguiría Joaquín Duarte, que supo ser juglar y mago. El pionero de todas estas actividades circenses fue Joaquín Olaez y Gacitúa, quien se tomó el trabajo de armar su propio circo, abriendo y cosiendo bolsas de arpillera, madera, lona, paja y ramas. Todos los domingos y feriados, el público se congregaba en la carpa observando las habilidades de los acróbatas, los equilibristas y los forzudos. Todo el mundo contento. Claro que los vecinos más ilustres de la zona se horrorizaban y ofendían con esta clase de espectáculos populares. Durante la Revolución de Mayo, Fernando García y su señora Juana Manzanares eran dueños del Circo de la Alameda, que estaba ubicado en Retiro, y se sabe que en noviembre de 1810 realizaron un espectáculo a beneficio de la expedición del Ejército del Norte, a la que asistieron cientos de personas e incluso miembros del flamante gobierno patrio. 2 años más tarde, García y su compañía ejecutarían una demostración especial para celebrar la victoria del general Belgrano en la batalla de Tucumán. En 1820, el Circo Bradley
ofrecía actos de jineteada y payasos. Cuando llega Rosas al poder, la actividad de los circos se vuelve mucho más estable. En 1840 nace Sebastián Suárez a bordo de una embarcación de jurisdicción brasileña, aunque después sería anotado en Buenos Aires. Cuando era niño, vio el Circo Olímpico de Juan Lipolis y este encuentro lo llevó a juntar materiales a los que después transformó en su primera carpa de espectáculo. Sebastián aprendía trucos y técnicas, utilizaba maquillaje y ropas estrafalarias, y así se convertiría con el tiempo en Tony el Payaso. A la entrada de su circo colocaba un cartel que decía Circo Flor América. Así nació el primer circo de Buenos Aires, al que luego su yerno Alejandro Rivero, para continuar con la tradición familiar, bautizaría Circo Unión y más adelante Circo de los Siete Hermanos. En 1882 son los hermanos Podestá los que van a inaugurar en Buenos Aires el Politeama Humberto Primo, que después sería considerado uno de los circos más famosos de la Argentina. Los hermanos Podestá fueron contratados en Montevideo para realizar acrobacias y ahí nace el personaje de Pipino en el 88. Luego, con su compañía del Circo Arena, recorrieron Uruguay y en 1880 se embarcaron a Buenos Aires. Aquí difundieron los temas gauchescos y los aires musicales. A través del circo criollo se dio a conocer, por ejemplo, el baile del pericón, que vino a reemplazar el baile del gato. Son danzas locales, el pericón y el gato. Y además se popularizaron otros ritmos musicales tradicionales que habían quedado en el olvido. A partir del año 1886, el circo criollo se va a convertir en carpa, pista redonda y escenario, y estará compuesto por dos partes bien diferenciadas. El picadero, que contaba con los contorsionistas, los payasos, los tonis, y la segunda parte en el proscenio, donde desfilará una suerte de teatro de fuerte color local. ¿Por qué decimos esto? Porque va a representar obras de teatro que tienen que ver con las andanzas de personajes relacionados con la vida del campo, o sea, personajes populares, pero básicamente actividades que se realizan en el campo. Aunque se desconoce el verdadero inicio del circo criollo, se sabe que en Argentina nace a imagen del circo tradicional europeo, pero con la idiosincrasia del Río de la Plata, que lo va a hacer único y popular. Tal vez por ese carácter itinerante hayan sido los pueblos del interior los que recibieron el mayor aporte de este nuevo arte popular e interpretativo. El popular circo criollo se va a convertir así en un espectáculo esperado por los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de los pueblos del interior, que festejaban su llegada como un acontecimiento trascendental. El circo criollo es el primer espectáculo que pone en escena una parte de la identidad sudamericana, ya que dejó de imitar las artes provenientes de Europa. Sus giras acercaron las primeras experiencias teatrales a pueblos alejados de la capital, así como a la capital le trajeron costumbres y usanzas rurales. A fines del siglo XIX ya existían en la Argentina numerosos circos argentinos que hacían las delicias de los chicos y los no tan chicos. Y con esta semblanza de circo hacemos una pausa. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Hoy bésame sin apuro, de las manos en silencio, sin aliento me sienta desfallecer. Hoy bésame sin apuro, que al hacerlo te aseguro, todo el cuerpo se estremece de placer. Bésame, quiero enloquecer, parada en la punta de mis pies. Bésame, tus labios de miel, esa boca me provoca, bésame. Hoy
bésame sin apuro, recostada aquí en mi pecho, tus cabellos se reclinan en mi piel. Hoy bésame sin apuro, sin las luces todo oscuro, los sentidos se agudizan en mi ser. Bésame, quiero enloquecer, parada en la punta de mis pies. Bésame, tus labios de miel, esa boca me provoca, bésame. Hoy bésame sin apuro, que al hacerlo te aseguro, todo el cuerpo se estremece de placer. Hoy bésame sin apuro, sin las luces todo oscuro, los sentidos se agudizan en mi ser. Bésame, quiero enloquecer, parada en la punta de mis pies. Bésame, tus labios de miel, esa boca me provoca, bésame. Bésame sin apuro, de las manos en silencio, y sin aliento me sienta desfallecer. Hoy bésame sin apuro, recostada aquí en mi pecho, tus cabellos se reclinan en mi piel. Bésame, quiero enloquecer, parada en la punta de mis pies. Bésame, tus labios de miel, esa boca me provoca, bésame, bésame. Segundo bloque de Memorias de todos los jueves por La Meca Radio, y seguimos hablando del circo. Uno de los personajes más famosos de los circos argentinos de todos los tiempos fue un payaso que se conoció como el primer payaso argentino, y fue José Podestá, conocido más bien como Pepino el 88. Y esta es su historia, escúchenla, es bastante interesante. El 6 de octubre de 1858 nace en Montevideo José Podestá, Pepe, como decimos los argentinos a los José. El gran Pepino el 88, principal iniciador de lo que sería después el circo criollo. Sepan que a partir de ese momento, el 6 de octubre es para todos nosotros el Día del Payaso. Nacido en el seno de una familia genovesa, según sus padres, desde chiquito se ganaba la vida junto con sus 9 hermanos para ayudar en la casa, porque eran un montón. La familia Podestá estaba integrada por Medea, María, José, Jerónimo, Juan, Antonio y Pablo. El hogar quedaba a 3 cuadras de la costa, lugar en el que José vivió hasta los 16 años. Dicen que era un gran nadador, salvó la vida a varias personas, entre ellas su hermano Antonio, cuando era niño. Inició también allí sus primeros saltos acrobáticos, saltando de piedra en piedra, trepando acantilados o navegando en barcos de pescadores. Hay una anécdota de su adolescencia. Cuentan que cierto día se divisó en el agua un bulto. Nadie sabía qué era. Era una cosa redonda que flotaba en el agua. No sabían qué podía ser. Alguien gritó: ¿dónde están los nadadores del sur? Nadie decía nada. Pepe aceptó en silencio el desafío y se lanzó al agua. Experto nadador, llegó muy cerca de aquel bulto y descubre que se trataba de un buey que estaba muerto e hinchado. Para él fue un momento de gloria. Dicen que se subió al cuerpo y comenzó sobre él a dar brincos, se puso de manos, dio saltos mortales, todo eso sobre el cuerpo muerto que flotaba sobre el agua. Dicen que la gente aglomerada en la playa se reía y finalmente terminó aplaudiéndolo hasta rabiar. Después de esos primeros intentos, Pepe asistía de noche a funciones que daban los circos en Montevideo acompañado de su papá.
Va a ser Pepe quien arrastrará a toda la familia a la actividad del circo. Va a comenzar en el año 1873 junto con algunos amigos ensayando en un galpón en Montevideo. Cuentan que junto con estos chicos se las rebuscaba para poder entrar gratis a los circos. Con el tiempo, aquellos muchachos instalaron un circo en una cantera. La entrada era gratuita y la gente les daba algunas monedas que después ellos, cuando terminaban la función, se repartían equitativamente entre todos. El circo de estos chicos se fue haciendo cada vez más popular y cada domingo venía más gente. Se le acercaron unos músicos que se ofrecieron a tocar gratuitamente y con el tiempo los muchachos se sintieron muy capaces de trabajar como artistas de verdad. En forma paralela, José estudiaba música. En el año 1875 sale de Montevideo y adquiere su primer contacto en la compañía ecuestre de Félix Henao para reemplazar a un trapecista que había perdido la vida. Dicen que él se subió al trapecio, trató de no pensar en la persona que había muerto, tomó impulso e hizo todos los saltos acrobáticos tan bien que obtuvo una ovación. Cobró su primer sueldo de 25 pesos mensuales. Además tenía casa y comida. Con los años, los Podestá afianzaron su labor y tuvieron su primera carpa para salir a los pueblos a buscar fortuna. En el año 1877 ya la familia está dedicada de lleno. Son contratados por Raffetto, un empresario de la zona, para después de algunos meses actuar en su propia empresa, que será el Circo Arena, con el que van a recorrer todo Uruguay. En 1880, en Buenos Aires, trabajan en el Jardín Florida, o sea, lo que serían actualmente las calles Paraguay y Florida, con la compañía Rosso Podestá. Ahí participan también algunos de los viejos amigos que tenía José, Pepe, cuando tenía su cirquito. En 1881, durante una actuación en Uruguay, surge en escena un nuevo personaje con extrañas ropas. Va a ser justamente Pepino el 88, personaje con el que Podestá, además de hacerse enormemente popular como clown criollo, se va a diferenciar de lo que después sería los payasos en los circos. Va a ser un payaso diferente de los payasos europeos. Sobre el nacimiento de Pepino hay muchas versiones, pero la más famosa de todas dicen que fue por casualidad. Parece que ante la ausencia de uno de los payasos, José lo tenía que reemplazar y no tenía traje. Su mamá entonces le confeccionó una ropa bien bolsuda con unas sábanas que tenían color blanco. Le puso unos volados, alechugados, cintas negras en el cuello y en los bolsillos. Y en la espalda un cartel que decía El Gran Pepino. Para mejorar la indumentaria, a José se le ocurrió cortar un levitón de su papá, doblar un pedazo de la tela en 4 y de un tijeretazo sacó del centro un parche redondo y le quedaron 4 lunares. Cuando desdobló los lunares, había 2 que estaban pegados, entonces parecía un 88. Los pegó en la parte posterior del traje y esa noche se presentó al público como el Gran Pepino, pero a partir de ahí la gente empezó a reconocerlo como Pepino el 88. En su presentación, José cantaba unas letras que eran una síntesis de su biografía. Acepto, estudio, trasnocho, salto, brinco con maestría y el público casi chocho me llama desde aquel día Pepino el 88. Pepino acostumbraba a entrar a escena barriendo con una escobita y decía cosas como esta: no deja de ser basura la basura que se barre, por más que suba en la altura, basura será en el aire. A diferencia de Frank Brown, que también supo estar en Argentina, el famoso clown inglés, Pepino fue un payaso para adultos, no era un payaso para niños. Sus chistes tenían intenciones satíricas, críticas. Fue el creador de una corriente que después se usaría en los escenarios porteños y que es la del cómico que se ríe de las situaciones cotidianas para expresar fuertes críticas
y cuestionamientos a la actuación de políticos y funcionarios del momento. Es algo que se hace hasta el día de hoy. Según Castañino, la figura de Pepino se va a esfumar en el siglo XIX cuando le toque representar en el escenario a Juan Moreira, que era el drama de Eduardo Gutiérrez, la historia de un gaucho perseguido justamente por la justicia. Aunque lo va a representar José Podestá, es una creación que él también hace, va a hacer que con el tiempo este personaje de Pepino desaparezca y que los espectadores pasen del picadero al escenario y así nazca el primer teatro criollo argentino. Pero esa es otra historia. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Se apagó la luz en el teatro, se subió el telón, comenzó la historia. Qué bonita fue la primera escena, donde sin medida nos amamos. Cada espectador batió sus palmas, nuestra realidad bien lo merecía. Era aquel papel de primer acto y la prensa toda así aparecía. Se quebró mi voz en el primer acto por tu insensatez, se rompió el encanto por tu falsedad, se acabó el milagro, todo nuestro amor se inundó de llanto. Pero ¿qué pasó? Todos se preguntan. Se paró el reloj, se cayó el telón, cuando nuestra obra tenía el mejor clima, de pronto al final de la función. Pero ¿qué pasó? Todos se preguntan, la ciudad entera se lamenta hoy, y aunque pase el tiempo, queda en el teatro el que quedó triste y aquella actuación. Se quebró mi voz en el primer acto, por tu insensatez se rompió el encanto, por tu falsedad se acabó el milagro, todo nuestro amor se inundó de llanto. Pero ¿qué pasó? Todos se preguntan, se paró el reloj, se cayó el telón, cuando nuestra obra tenía el mejor clima, que pronto al final de la función. Pero ¿qué pasó? Todos se preguntan, la ciudad entera se lamenta hoy, y aunque pase el tiempo, queda en el teatro el que quedó triste de aquella actuación.
Tercer bloque de este Memorias de los jueves por la Meca Radio, y siempre argentinos y uruguayos aparecemos entremezclados en la historia. Cuando tenemos que contar cosas nuestras, aparecemos siempre relacionados como si fuéramos un mismo país, separados apenas por el Río de la Plata. Y les cuento que por allá por 1884, justamente los Podestá actuaban en el circo Humberto Primo del empresario Raffetto, y los hermanos Carlo, con la presencia de Frank Brown en el Politeama argentino de Buenos Aires, finalizaban su temporada con gran suceso y querían estrenar algún número importante en la noche de su beneficio. Mientras el boletero del Politeama, el señor Alfredo Cattaneo, conversaba con el payaso Frank Brown, apareció el escritor Eduardo Gutiérrez, autor de la famosa obra Juan Moreira. Cattaneo le propone hacer una pantomima con Juan Moreira, o sea, adaptar su texto dramático en un texto cómico mudo, solamente las mímicas. Gutiérrez le dice que en esa compañía no había ninguno que cumpliera con los requisitos del personaje. Cattaneo entonces le dice: ¿y por qué no Pepe Podestá? Pepe, entre sus múltiples habilidades, era jinete, cantor, guitarrero, buen actor y tenía un plus: el público lo adoraba. Gutiérrez acepta. En poco tiempo las dos compañías se fusionan y Gutiérrez adapta los principales capítulos de su folletín en solo 3 días y convierte el texto en una actuación sin letra, solo mímica. Ya Pepino, en el 88, tenía la costumbre de recitar muchas veces trozos gauchescos, cantaba estilos, contando con el buen recibimiento del público. La pantomima de Juan Moreira finalmente se llevó a cabo y el éxito fue colosal. Se representó 13 funciones consecutivas, no pudieron más porque las compañías tenían compromisos en Río de Janeiro y tenían que irse. De vuelta de esa gira, ubicados en Buenos Aires, los Podestá se separan de los hermanos Carlo y junto con Alejandro Scotti, que es el cuñado de José, compran el pabellón argentino de La Plata, donde van a debutar el 11 de enero de 1885. Inician luego una gira por los pueblos vecinos y en marzo de 1886, en Arrecife, como se les había agotado el repertorio, vuelven a interpretar a Juan Moreira con un éxito total. Al volver al hotel, contentos, venían con toda la recaudación, son abordados por el dueño, un francés que se llamaba Léon Bupuy. Léon les habla seriamente y les sugiere que a la pantomima le incorporen la letra. Ellos se sorprenden, pues seguro de sus palabras, el francés les dice: los estuve mirando. El día que ustedes hablen este drama, habrán realizado una de las más ponderables obras teatrales. José Podestá se queda impresionado por estas palabras. No se las espera. Nunca había tenido en cuenta que su actuación, que él consideraba modesta y simple, podía ser valorada hasta ese punto. Al día siguiente comienzan a trabajar sobre el texto. La obra entonces empieza a tener una letra, un guión, y es estrenada en Chivilcoy el 10 de abril de 1886 con un éxito impresionante. Obviamente con un montón de historias en su haber. En una oportunidad en la que se representaba Juan Moreira y el protagonista es atacado por la policía, dicen que desde la platea saltó al escenario un espectador con el facón en la mano para defender a Juan Moreira. Otra vez le faltaba un actor que hiciera de policía para batirse a duelo con Moreira. Entonces no tuvieron mejor idea que pedir al comisario del pueblo que hiciera el papel. El comisario encantadísimo y se prestó para todos los ensayos. Cuando llegó el momento de la actuación, cuando Moreira lleva la mejor parte del duelo, el comisario se olvidó que se trataba de una ficción, se puso en el rol de autoridad y totalmente salido del libreto, replicó furioso: ¿cómo te vas a resistir a la autoridad, hijuna? Y arremetió violentamente contra el actor, que tuvo que salir corriendo del escenario para salvarse. Después de
recorrer distintos pueblos de Buenos Aires y Santa Fe, la obra es traída con mucha expectativa a la gran ciudad de Buenos Aires. El personaje Juan Moreira poco y nada tenía que ver con la versión idealizada que se mostraba en el escenario del circo. En realidad, el verdadero personaje, que fue un personaje real, personaje histórico, era un matón político vinculado con los gobiernos de Alsina y Mitre, estaba relacionado con la policía. No era un rebelde como lo mostraba la obra de Gutiérrez, sino que era un protegido de las autoridades porque lo usaban para todos los trabajos sucios. Ni siquiera el personaje que componía Podestá se le parecía físicamente. Lo único que coincidían los dos era el lugar y la forma de su muerte. Tenía que morir en el escenario en manos de una partida policial que había sucedido en la vida real en el Parador La Estrella en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Durante esos años de representación circense, donde se recorrían los campos y se actuaba en todos los pueblos, aún en los más pequeños, la historia de este pobre gaucho perseguido por las autoridades provocó gradualmente el rechazo por ciertas prácticas de represión. El personaje de Juan Moreira empezaba a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades porque veían que los gauchos más dóciles empezaban a enmoreizarse, se enmoreiraban, en palabras de la policía. En algunos archivos policiales de la época aparecen, por ejemplo, detenciones a gauchos por hacerse el Moreira. Ese era el cargo que se tomaba. Los Podestá representaban en escena al pueblo en todos los aspectos de su vida cotidiana. Los actores, por ejemplo, tomaban mate en escena, comían su asadito, usaban animales que formaban parte del espectáculo y el pueblo finalmente terminaba integrándose a la obra. También se incorpora aquí en escena la figura del inmigrante con su particular forma de hablar. Por aquellos años, la Argentina ha abierto sus puertas a la inmigración y es cantidad de gente de origen italiano y de otras zonas de Europa, pero fundamentalmente italiano, que bajan de los barcos para instalarse en el puerto de Buenos Aires y traen, por supuesto, sus costumbres y también su particular forma de hablar. Los dialectos de las distintas zonas de Italia empiezan a aparecer en el vocabulario de todos los días acá en Buenos Aires. Rechazado de plano por el criollo, el circo acepta al inmigrante y lo incorpora a su temática. ¿Por qué? Porque le imita la particular forma de hablar y esto produce burla y ridículo. Al final el pueblo termina aceptándolos como parte del paisaje local. En 1890 aparece un nuevo personaje en escena que va a ser Cocoliche. Aparece en el Teatro de los Podestá. ¿De dónde viene este personaje? Parece que los Podestá tenían un peón de origen calabrés que era apellido Cocolicho. Su particular forma de hablar, que era una mezcla del dialecto calabrés con las palabras que se hablaban en Buenos Aires, las pocas que había podido aprender, le daba una forma de hablar muy particular que después sería imitada por Celestino Petray en el Politeama. Con el tiempo, la palabra cocoliche sería utilizada para referirse a la particular forma de hablar de los inmigrantes italianos que mezclaban su dialecto con las palabras argentinas. Y así con la imagen de Cocoliche hacemos una pausa y después seguimos con más Memorias por la Meca Radio. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Y hemos llegado al final de este Memorias de hoy. Nos encontramos el jueves que viene a la misma hora por acá, por la Meca Radio. Y no se olviden que hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Esto es Memorias porque hay historias que merecen
ser contadas. Nos vemos el jueves que viene. Les mando un besito. Chao. Hasta pronto. Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.